Para empezar, debemos explicar qué es una medida cautelar y cuáles son sus características. Las medidas cautelares son providencias adoptadas antes, durante o después de un proceso para asegurar o garantizar los derechos objeto de una controversia judicial. Las características principales es que son medidas provisionales en cuanto se adoptan mientras se profiere la decisión que va a resolver el conflicto. Son accesorias debido a que están subordinadas a un proceso principal que sin este pues no se podría concebir. También son instrumentales porque se basan en una pretensión de la cual se va a determinar qué medida cautelar aplicar. Una de las más importantes es que son preventivas, ya que pues, su objeto como tal es garantizar el cumplimiento pues, de un derecho. Antes, para poder hablar de las medidas cautelares aplicadas a los procesos declarativos y los procesos ejecutivos, es necesario dar una descripción de cada uno. ¿Qué es un proceso declarativo? Un proceso declarativo es aquel en el que no hay un derecho cierto, sino que apenas hay una pretensión que el demandante va a buscar que el juez decrete o falle a su favor. Por ende, podemos decir que en un proceso declarativo estamos hablando de derechos inciertos en los cuales se debe acudir ante el juez para que éste, mediante una sentencia, pueda dar certeza del derecho pretendido. ¿Qué es un proceso ejecutivo? El proceso ejecutivo, el propósito de este es que el juez obligue a cumplir la obligación demandada. Al interponer la demanda ejecutiva, que debe ir acompañada de un título ejecutivo o de un documento que preste mérito ejecutivo, el juez va a liberar mandamiento de pago, si se trata pues de sumas de dinero, o mandamiento ejecutivo, para que pues el demandado se obligue a cumplir la obligación. Bueno, en los procesos declarativos va a ser procedente la imposición de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se necesita satisfacer un derecho o pues garantizar el cumplimiento de la sentencia, ¿cierto? En caso de que ésta resulte favorable. Vamos a hablar de la medida cautelar de la inscripción de la demanda. Esta pues se puede solicitar en procesos declarativos que afecten inmuebles. Como medida cautelar, la parte solicita la inscripción de la demanda. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que disuadir o dificultar al comprador de buena fe y dejar en evidencia pues al comprador de mala fe. Yo ahorita mencioné la palabra solicitar, sin embargo, hay en algunos casos en que el juez la ordenará de oficio esa inscripción. Entonces, por ejemplo, en casos de procesos de pertenencia, deslinde y amojonamiento o servidumbres, pues el juez ordena la inscripción de la demanda. Esta inscripción de la demanda se puede solicitar, digamos, desde el momento en que yo instauro la demanda, desde el momento en que inicia el proceso, hasta antes de dictar sentencia definitiva. Esta medida puede ordenarse y materializarse sin audiencia del demandado. ¿Y por qué? Porque ese es el objetivo de la medida cautelar: evitar actos de disposición o de gravamen que impida que la cautela se registre o produzca los efectos que se desean. Los casos que mejor ejemplifican esa procedencia y la inscripción de la demanda son, por ejemplo, asuntos referidos a derechos reales sobre bienes, la demanda sobre universalidades de bienes de derecho, y cuando verse sobre el pago de indemnización de prejuicios provenientes de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Entonces, en el trámite, pues lógicamente la demanda para inscribirse debe haber sido admitida. Entonces, el juez lo que va a hacer es que va a ordenar la inscripción de la demanda como la medida cautelar, y el demandante debe haber prestado una caución equivalente al 20% de las pretensiones estimadas pues en la demanda. ¿Esto para qué? Porque con la
medida cautelar, pues se pueden generar prejuicios al demandado. Entonces, por eso es necesaria la caución. El procedimiento para la inscripción de la demanda, pues básicamente consiste en que el juez expide un mandamiento de registro. Yo como demandante voy y presento ese mandamiento a la oficina de registros correspondiente, y la oficina de registros lo que va a hacer es inscribir la demanda en el folio de matrícula del bien inmueble. Cuando nosotros hablamos de los efectos jurídicos, tenemos que tener muy claro algo, y es que esta medida cautelar solo procede respecto a bienes sujetos a registro. Otro efecto jurídico es que no pone a los bienes fuera del comercio, es decir, yo como propietario puedo enajenar, vender ese bien, hacer actos de disposición de ese bien. Entonces, por ejemplo, en un proceso de pertenencia, yo solicito la inscripción de la medida cautelar, y aún así el demandado puede vender ese bien a un tercero. Pero ¿qué pasa? Que ese tercero, en caso de que la sentencia me resulte favorable a mí, pues se verá también afectado. Entonces, por eso, digamos, uno de los objetivos que hablamos inicialmente era que la inscripción de la demanda buscaba disuadir al comprador de buena fe. Otro de los efectos es que puede coexistir con otras medidas cautelares. Es decir, puede haber una inscripción de la demanda junto con embargos o secuestros, o pueden incluso sobre un mismo bien coexistir varias inscripciones de la demanda. Entonces, pongamos un caso. En un proceso divisorio y un proceso de pertenencia, pero ambos procesos versan sobre un mismo bien inmueble, ¿cierto? Entonces, digamos que el proceso divisorio culminó con la división material del bien. Pero ¿qué pasa con la inscripción de la demanda respecto al proceso de pertenencia? Pues entonces aquí a cada uno, digamos, de las partes de ese bien, pues se le va a inscribir también la demanda. Respecto al secuestro de bienes muebles e inmuebles, nosotros decimos que el secuestro de bienes muebles pues recae sobre cualquier bien no sujeto a registro. Esta cautela, digamos, tiene los mismos efectos de la inscripción de la demanda, solo que aquí, digamos, la publicidad se logra a través de la entrega de los bienes a el secuestro. Entonces, por ejemplo, en un proceso que verse sobre unas joyas o unos anillos, entonces esas joyas van a pasar al secuestro, lo que va a impedir que el propietario pues las pueda vender o pueda disponer de ellas o las pueda grabar. Respecto al secuestro de bienes inmuebles, cuando nosotros hablamos de la procedencia de la inscripción de la demanda, pues digamos que el secuestro de bienes inmuebles va a ser el complemento de esa medida cautelar. ¿Por qué? Porque, digamos, la inscripción de la demanda lo que me va a asegurar es los eventuales efectos respecto al modo, pero el secuestro me va a asegurar los mismos efectos, pero en cuanto a la entrega material del inmueble en caso de que resulte pues necesario. Digamos, esta medida cautelar de secuestro de bienes muebles e inmuebles se puede solicitar pues desde la presentación de la demanda, y digamos la etapa procesal más pertinente para solicitarla pues es con la presentación de la demanda, porque así puedo, digamos, evitar ese riesgo que el demandado disponga de esos bienes o los deteriore. Respecto al trámite de este secuestro de bienes muebles e inmuebles, pues vamos a decir, el juez lo primero es que analiza la demanda, las pruebas, y después a través de un auto pues señala fecha y hora para la diligencia de secuestro. También va a designar entonces en esta diligencia un secuestre que deberá concurrir a ella so pena pues de una multa de 10 a 20 salarios mínimos mensuales. Cuando se trata, digamos, de bienes que estén ocupados exclusivamente por el demandado, pues esa persona o ese demandado puede quedarse en calidad de secuestre, pues haciendo las prevenciones necesarias. Los efectos de esta medida cautelar pues son que va a impedir pues que el demandado disponga de los bienes, es decir, no puede venderlos, donarlos o grabarlos porque pues están secuestrados, y
de alguna manera va a garantizar el cumplimiento de una sentencia que resulte favorable al demandante. Y debemos tener en cuenta que esa medida de secuestro puede también generarle prejuicios a la parte demandada. Entonces, por eso en las medidas cautelares es necesario prestar esa caución que referíamos inicialmente. En este caso, pues yo voy a hablar sobre el embargo y secuestro de los bienes del demandado. Tenemos que estas medidas se aplican en juicios de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Eso se da cuando el demandante obtiene una sentencia favorable, incluso si esta ha sido apelada. También tenemos que cuando esta no ha sido apelada, estas acciones son aún más justificadas en el contexto de la ejecución de la sentencia. Tenemos el artículo 590 del Código General del Proceso, en su inciso segundo del literal B, el cual nos establece que si la sentencia de primera instancia favorece al demandante, a petición de este, el juez podrá ordenar el embargo y secuestro de bienes los cuales han sido afectados por la inscripción de la demanda. Tenemos que otros bienes los cuales no han sido sujetos en la demanda también se pueden embargar para cumplir con la sentencia. Tenemos que existe un alcance del embargo y secuestro. Tenemos que este solo se puede aplicar a los bienes registrados durante el proceso, sino que también se pueden aplicar a cualquier bien del demandado. Se dice que no es necesario que estos bienes hayan sido objeto de registro en la demanda, sino que cuando hay sentencia condenatoria, aunque no sea definitiva, esta refuerza y cumple como un buen derecho, lo cual permite el ejercicio del derecho de persecución. Se dice que la ley no limita las medidas a bienes específicos, sino que se puede demandar otra clase de bienes para así satisfacer la sentencia con el patrimonio del demandado. Tenemos que se hace una comparación con derechos reales principales, y es que en el artículo 590, en su literal A, se refiere a los derechos reales principales, en donde se dice que el secuestro solo se puede recaer sobre el bien específico el cual ha sido objeto del proceso. Sin embargo, con el literal B del artículo 590 se dice que se pueden combinar estos dos tipos de embargos, o sea, de los bienes los cuales han sido objetos de la demanda, sino que también de otros bienes del demandado. Un ejemplo de esto es que si se solicita la resolución de un contrato de compraventa de un bien inmueble, se puede inscribir la demanda sobre este bien raíz, pero también se puede pedir el embargo de otros bienes del demandado para cubrir posibles perjuicios. Entonces, si la sentencia es favorable, se podrá embargar y secuestrar los bienes adicionales para así asegurar la devolución del inmueble y compensar daños. Por otro lado, tenemos unas medidas cautelares discrecionales, en donde el Código General del Proceso, en su artículo 590, en su literal C, permite al juez decretar cualquier medida cautelar razonable para proteger el derecho el cual es litigado. Tenemos que los requisitos para estas medidas cautelares es que, en primera medida, la solicitud la debe hacer el demandante, en donde la medida cautelar debe ser solicitada por el demandante. Tenemos un segundo requisito, el cual es la razonabilidad de la medida, en donde se nos dice que la medida debe ser razonable para proteger el derecho litigado. Tenemos otro tercer requisito, el cual es la legitimación del interés de las partes, en donde el juez debe verificar la legitimación y el interés de las partes del proceso. Tenemos que otro requisito es la apariencia de un buen derecho, la cual debe tener un respaldo probatorio que demuestre la validez aparente del derecho del demandante. Tenemos que existe una caución del demandante, en donde el demandante debe presentar una caución del 20% del valor de las pretensiones
lo cual se da para cubrir posibles costos y perjuicios. Tenemos que el juez puede modificar, sustituir o cancelar las medidas cautelares según el desarrollo del proceso y las pruebas presentadas. También tenemos que el demandado puede solicitar el levantamiento de las medidas cautelares o modificación de la caución. Tenemos un ejemplo del embargo y secuestro y de las medidas cautelares discrecionales, en donde Juan Pérez demanda a María Gómez por daños y perjuicios causados a un vehículo en un accidente de tránsito. En este caso, Juan solicita que decrete el embargo y secuestro de un vehículo, el cual es propiedad de María, esto como medida cautelar para asegurar el pago de la posible indemnización. Tenemos que en este caso la solicitud la hace Juan Pérez, el cual es el demandante, y ha solicitado el embargo y secuestro de un vehículo de propiedad de María Gómez, la cual es la demandada. Tenemos una razonabilidad de la medida en donde el embargo y secuestro del vehículo es una medida para proteger el derecho de Juan Pérez a recibir una indemnización por los daños causados a su vehículo, en donde en esta medida el vehículo se podría decir que tiene un valor similar al de los daños reclamados, lo cual garantizaría que María tendrá los medios para pagar la indemnización en caso de que el juez falle a favor de Juan. En este caso también tenemos que Juan tiene apariencia de un buen derecho, ya que se ha presentado pruebas que respaldan su reclamo, en donde incluyó un informe policial del accidente y presupuesto de reparación del vehículo, y en lo cual genera que estas pruebas demuestren la existencia de un buen derecho. Y también se da, por otro lado, la caución del demandante, en donde Juan Pérez está dispuesto a presentar una caución del 20% del valor de las pretensiones para cubrir posibles costos y perjuicios en caso de que la demanda sea rechazada. También tenemos en este caso las medidas discrecionales, en donde el juez podría considerar otras medidas cautelares para proteger el derecho de Juan Pérez, como la prohibición a María de vender o transferir el vehículo, también ordenar a María de depositar el valor del vehículo en una cuenta judicial, y también la inscripción de la demanda sobre el vehículo en el registro de la propiedad. El embargo. En los procesos ejecutivos, el proceso de embargo es una medida cautelar que recae sobre los bienes de una persona, en este caso denominada deudor, que no ha cumplido con alguna obligación o que le adeuda algo a una persona denominada acreedor. El objeto principal del embargo es garantizar que el deudor cumpla con la obligación o pague la deuda a favor del acreedor. En este caso, inmovilizar los bienes del deudor asegura que el embargado pueda ser utilizado para satisfacer las obligaciones o la deuda. Entonces, ¿qué ocurre después de haberse ordenado un embargo? El embargo es una medida que se toma en el contexto de un proceso judicial. Si el acreedor pretende el embargo de los bienes del deudor, tiene que solicitarlo al juez competente. El juez estudiará la solicitud y decidirá si ordenarlo o no. Cuando el juez ordena el embargo, pueden suceder los siguientes supuestos dependiendo del tipo de bien a embargar. Por un lado, si se trata de bienes sujetos a registro, el juez comunicará su decisión a la autoridad competente para que haga la correspondiente inscripción en el registro. Con la inscripción se entenderá afectado el embargo. Por ejemplo, si se trata de una casa, la autoridad competente será la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la cual inscribirá la medida en la matrícula inmobiliaria de la casa. Por otro lado, si se trata de los bienes no sujetos a registro, el juez ordenará el secuestro de estos. El secuestro es una diligencia en la que se entregan las cosas embargadas a un funcionario público que se denomina secuestre, quien administrará los bienes y los tendrá bajo su detentación. Con el secuestro se entenderán que es efectuado el embargo. ¿Se puede embargar el salario? Bueno, primero que todo debemos remitirnos al Código Sustantivo del Trabajo, que tiene como regla general que el salario mínimo legal es inembargable. Si la persona gana más de un salario mínimo, el excedente sí podrá ser embargado, pero solo hasta una quinta parte. Por ejemplo, si el deudor devenga un salario de 3 millones y el salario mínimo es de 1 millón, el excedente es de 2 millones.
Por ende, el monto para embargarse será hasta de 400.000 pesos. La excepción a la regla anteriormente dicha consiste en que todo tipo de salario, incluyendo el salario mínimo, podrá ser embargado hasta en un 50% cuando el acreedor que solicita el embargo es una cooperativa legalmente autorizada o cuando se solicita por el concepto de la obligación alimentarias adeudadas. En el caso del salario, el empleador retendrá el monto embargado correspondiente y en vez de pagárselo al trabajador, que sería el deudor, lo consignará en la cuenta bancaria del juzgado en donde se esté llevando el proceso. ¿Cómo se puede garantizar el levantamiento de un embargo? Un embargo ya practicado puede ser levantado. El levantamiento significa quitar la medida cautelar de los bienes afectados. El Código General del Proceso establece en el artículo 597 los casos en los cuales se levantará el embargo. Uno de ellos es cuando el acreedor, quien pidió la medida, solicita el levantamiento. Comúnmente este caso sucede si durante el proceso el deudor cumple o paga en su totalidad y a satisfacción la obligación que se debía. Finalmente, en el evento en que el embargo haya sido practicado y no haya ocurrido ninguna causal de desembargo, la decisión del juez que pone fin al proceso ordenará el remate de los bienes embargados. Con el dinero producto del remate se pagará al acreedor lo debido por el deudor y lo que invirtió en el proceso judicial. Hay que aclarar que en el remate no se realiza cuando el embargo consiste en una suma de dinero, un sueldo o una renta o pues una pensión periódica. En este caso, el juez simplemente ordena que lo embargado se le entregue al acreedor. ¿Cómo saber si un bien sujeto a registro se encuentra embargado? Se puede consultar esa circunstancia en el registro correspondiente y en un documento denominado Certificado de Tradición y Libertad, el cual refleja la situación judicial del bien. Se puede solicitar el certificado de tradición de una casa por medio de la página web de la Superintendencia de Notariado de Registro. También se puede revisar la situación de un vehículo en la plataforma web del Registro Único Nacional de Tránsito, también conocido como RUN. La medida cautelar del secuestro. El secuestro es la aprehensión material de un bien que va a ser entregado a un auxiliar de la justicia, que se va a denominar secuestre. El secuestro implica que al propietario del bien sea despojado de la posesión material de la propiedad para que la custodia y la administración de éste sea por el secuestre. El juez va a poder decretar el secuestro siempre y cuando encuentre que la obligación reclamada está respaldada por un documento que presta mérito ejecutivo. Un ejemplo que podemos ver del secuestro es mediante un local comercial, que en principio se puede poner la medida del embargo, pero también se puede poner el secuestro, es decir, se le va a quitar la posesión material al propietario para entregársela al secuestre en calidad de tenedor. Significa que el secuestre debe dar la custodia y la administración de ese bien para que posteriormente lo restituya a la persona que el juez considere pertinente. Ahora bien, es necesario resaltar que el secuestro tiene las mismas funciones que el depósito, lo que significa una obligación para el secuestro, que es de conservar ese bien en buenas condiciones y no usarlo para beneficio personal. De acuerdo al artículo 225, este nos señala que el secuestro se puede establecer tanto para bienes muebles como inmuebles. Ahora podemos hablar de unos tipos de secuestro, que está el judicial y el convencional. El convencional se refiere a que las partes den su consentimiento para poder establecer la medida del secuestro, mientras que el judicial busca proteger el bien
si es el caso que se llega a presentar el embargo, y la protección del patrimonio del demandado como una garantía al cumplimiento de la obligación. Este proceso se debe hacer ante el juez.